Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Medina, arquitecto de soluciones en AWS, y en este video vamos a realizar una demo donde vamos a implicar un proceso de extracción, análisis y visualización de datos utilizando algunos de los servicios de analítica que tiene disponible AWS. Básicamente el escenario que vamos a tratar es el de tener un motor de base de datos MySQL que vive en un data center corporativo y que digamos no tiene conexión directa con la nube de AWS. Esta es la arquitectura de referencia que vamos a utilizar, donde básicamente tenemos Glue como el centro de ejecución de este proceso. Algunos detalles a resaltar para la demo y es esa conexión VPN que tenemos entre una VPC y el data center corporativo. Ya se tiene aprovisionada y no se va a detallar el proceso, ya que el énfasis es en los temas de analítica. Con eso dicho, digamos, el primer paso que ya vamos a ver durante la demo es la conexión JDBC que vamos a crear desde Glue hacia esa base de datos MySQL con todos los temas del endpoint y credenciales necesarias. Posteriormente vamos a hacer un descubrimiento de información donde vamos a detallar a través de los crawlers de AWS Glue básicamente la estructura de las bases de datos, qué tablas hay, qué nombre tienen, qué columnas tienen cada una de las tablas, estructura de datos, de tal manera que podamos usar esta información para un análisis posterior ya en los ETLs. Esta información que nosotros descubrimos es almacenada específicamente en el AWS Glue Catalog. Entonces toda esta metadata que obtenemos la guardamos allí. Posteriormente vamos a generar un job, el cual se va a encargar de, como tal, obtener esa información de la base de datos y, en primer paso, transformarla, en este caso un formato Parquet, que después va a ser almacenado en un bucket de S3. Este proceso lo hacemos a través de Glue Studio, que es parte del servicio de Glue que nos permite de manera un poco más interactiva ir generando jobs en este caso de ETL. Una vez toda la información ya está almacenada en el bucket, podemos hacer dos cosas. Utilizar Amazon Athena, que es un servicio serverless que nos permite correr queries ad hoc en formato SQL bajo demanda sin tener que aprovisionar recursos. Por otro lado, podemos generar, digamos, visualizaciones con Amazon QuickSight, que tiene como origen directamente el bucket de S3 o directamente podemos utilizar Amazon Athena como origen para aquellas consultas que nosotros realicemos, pues ver el detalle de una manera gráfica. Entonces, esa es la estructura que vamos a ver a continuación. Cabe resaltar que este demo se basa en un blog desarrollado por Patricio Vázquez, también Solutions Architect en AWS, y que pueden encontrar el detalle escaneando el QR que ven ahí en pantalla. Con eso dicho, vamos a la consola y lo primero que vamos a hacer es ir al servicio de AWS Glue. Entonces, vamos primero que todo a generar esa conexión JDBC al crear un conector, como lo vemos aquí en la parte de la izquierda, que nos va a pedir los siguientes datos. Entonces, aquí tenemos uno preaprovisionado, pero vamos a crear otro. Entonces, demo connection MySQL on-prem. Es una conexión de tipo JDBC. Tenemos más opciones, pero es la que vamos a utilizar. Nos pide una URL, básicamente donde definimos el endpoint de la base de datos, el puerto, el motor y puntualmente el nombre de esa base de datos que vamos a estar utilizando. Temas de credenciales, el username de la base de datos y la contraseña correspondiente. A nivel de red, tenemos que utilizar esa VPC donde ya tenemos esa conexión VPN establecida. Nos pide también una subnet, la elegimos y utilizamos un security group que ya tenemos precreado, donde básicamente lo tenemos por aquí. Y es un security group que básicamente tiene una inbound rule que apunta directamente al mismo security group. ¿Qué ganamos con esto? Que aquellos recursos que tengan aprovisionado este security group se puedan comunicar entre ellos sin que haya problemas a nivel de red. Adicionalmente, digamos, dejamos la configuración por defecto y creamos la conexión.
Perfecto, entonces ya tenemos la conexión lista. Y lo siguiente que les decía era el descubrimiento de la información. Entonces cerramos por aquí Glue Studio y creamos la conexión como tal. Entonces vamos a la sección de crawlers, vamos a crear uno. En este caso, MySQL Crawler, descripción y tags opcionales. Y nos va a pedir, digamos, ese origen o esa fuente de información que vamos a llegar a tener. Entonces, fuente de origen, conexión JDBC, ¿qué conexión? La que acabamos de crear. Y nos pide que le incluyamos un path, que es básicamente, digamos, la base de datos al cual nosotros vamos a estar apuntando. En este caso, una base de datos que claramente ya está creada dentro del motor y que vamos a utilizar. Entonces, testDB es nuestra referencia. Entonces, añadimos el origen, creamos un rol. Entonces, en este caso, un rol precreado de Glue, que lo vamos a ver aquí a continuación. Básicamente es un rol que tiene una política que se creó con anterioridad. Esa política básicamente tiene permisos para escribir y leer objetos del bucket que tenía referencia a la arquitectura y que por temas de tiempo también ya está preaprovisionado. Es un bucket vacío, demo storage, demo bucket, no tiene objetos de momento. Entonces esa política nos permite acceder y crear objetos, cargar objetos sobre el elemento, sobre el bucket, y esa política está adjunta al rol que vamos a adjuntar. Adicionalmente, esa política que nosotros creamos, adjuntamos una política administrada de Glue, la AWS Glue Server Role, que tiene todos los permisos necesarios para que Rule haga las tareas, para este caso puntual de la demo. Entonces, ese es el rol que nosotros estamos adjuntando en este caso. Entonces, ese rol que está por acá. Listo. Entonces, después de tener esa abstracción, esa metadata tiene que residir en algún lado. Entonces, una base de datos de Glue, que de momento no tenemos, y vamos a crear. Entonces, DemoDB, creo que es en minúscula, y creamos la base de datos. No nos pide mayor detalle. No teníamos nada, refrescamos y la tenemos por acá. Perfecto. Este crawler se ejecuta on demand, resumen de lo que elegimos y creamos el crawler. Entonces lo tenemos por aquí y lo ponemos a ejecutar. Es un proceso que tarda un par de minutos, entonces vamos a dejar que ejecute. Entonces ya está por ahí corriendo. Después de dejar un par de minutos el crawler en ejecución, vemos que ha terminado. ¿Qué hay de trasfondo después de la ejecución del crawler? Si vamos a la sección de databases en DemoDB, la creamos hace un par de minutos, vemos que se ha generado una tabla. Esta tabla tiene la metadata, digamos, a nivel de esquema de lo que hoy reside en esa base de datos MySQL en un premises. Entonces, las columnas que hay y su tipo de dato. Esto es importante porque lo vamos a utilizar como tal en el job de Glue para hacer la ingesta. Como hicimos descubrimiento, pero si vemos el bucket de S3, la información no está allí. Vamos a crear un job que va a utilizar un template con origen en una base de datos relacional, el destino en S3, para como tal hacer el proceso de ingesta. Glue Studio básicamente nos permite de manera más interactiva, como lo vemos ahí en estos bloques, definir esas configuraciones sobre el ETL. Lo primero, darle un nombre. Entonces, ingestion job, demo. Y vamos a definir ese origen. En este caso es el catálogo de datos que se acabó de generar. ¿Qué tabla? La que vimos hace un par de minutos. Después de tener eso claro, en la sección de Mapis podemos hacer transformaciones. Entonces, si quiero cambiar el tipo de dato, si quiero cambiar el esquema de cómo se va a visualizar la información, bueno, aquí vemos el detalle, como es un preview de la data, pues no la tenemos disponible porque no hay ingesta aún, o las transformaciones que se quieran llegar a realizar. Si quiero quitar alguna columna, lo puedo hacer allí. Luego, mi destino, S3. ¿En qué formato? En este caso Parquet, es un formato columnar que es más óptimo para hacer temas de analítica. Este no requiere un formato de compresión, va a ser gzip y vamos a elegir el bucket como tal donde va a guardarse la información. Entonces se va a bucket, es data storage demo bucket.
Lo elegimos y lo dejamos como tal. Luego en Job Details, par de configuraciones. Por un lado, el rol de IAM, que va a tener los permisos de guardar la información en el bucket. Y adicionalmente, vamos a darle un nombre al script file. Bueno, ya está por acá. Y le vamos a dar guardar. Con esto el bucket, digamos el job, ya se ha completado el proceso de creación y lo pongo a ejecutar. Entonces, si me voy a runs, vemos que él está ejecutando y, al igual que el crawler, tarda un par de minutos. Perfecto. El job se ha completado y si vemos ahora el bucket de S3, vemos que no está vacío, tiene archivos en formato Parquet con la información de la base de datos. ¿Qué hacemos ahora? Crear un nuevo crawler, en este caso que va a escanear no la base de datos de origen, sino el bucket de S3. Entonces, S3 crawler, le damos next. No tenemos una tabla mapeada, data source, S3. Nos pide elegir el bucket. Entonces, el bucket es data, storage demo bucket. Lo elegimos por acá y le damos a añadir el origen. Luego el rol, el mismo, el de glue role for on-prem. Le damos next, la misma base de datos de destino y creamos el crawler. Entonces vamos ahora el crawler por acá y lo ponemos a ejecutar al igual que el otro. Perfecto, entonces vemos que el segundo crawler ya ha completado y vemos su ejecución evidenciada al ir a la sección de databases de MoriB y ver cómo tenemos una segunda tabla que tiene como origen Amazon S3. Esta tabla nos va a ser de utilidad ya para la parte de consumo. Entonces nos podemos ir a la sección de Amazon Athena y poder comenzar a ejecutar queries sobre esa base de datos puntual en la tabla que vemos que se acabó de crear. Entonces yo ejecuto la query, básicamente estoy consultando la información en S3 que está en formato Parquet y la puedo visualizar aquí directamente. Ahora la segunda opción es utilizar QuickSight, donde básicamente puedo generar esos tableros visuales que me den una mejor perspectiva de mi negocio, en este caso de la información de los clientes. Entonces, primer paso, decirle a QuickSight el origen de la información. En este caso va a ser Athena, demo Athena, que va a ser nuestra fuente de datos. Nos va a pedir qué base de datos y qué tabla, entonces DemoDB y la tabla que se generó el bucket. Consulto la información directamente y le doy visualizar. Esto me abre un panel donde yo puedo comenzar a hacer visuales. Entonces, de acuerdo a la información que yo tenga, entonces puedo tener, por ejemplo, el número de suscripciones por estado, en este caso de la información que tengo por aquí disponible. Si la quiero en un formato de barras, si la quiero visualizar en forma de un mapa, la puedo tener por acá. Puedo tener otras gráficas, entonces puedo tener, si hubo cancelaciones, una distribución de por qué se dieron. Puedo tener, digamos, la cantidad de suscripciones que se realizaron sobre un periodo de tiempo y demás gráficas que puedo llegar a visualizar. Hoy tenemos más de 20 tipos de visualizaciones de acuerdo al escenario que se presenta. Entonces, con esto vimos todo el escenario de conexión con la base de datos, transformación de la misma con los jobs de Glue, descubrimiento y consumo de la misma, ya sea por un lado con Amazon Athena o visualmente con Amazon QuickSight. Entonces, con eso, cubrimos el propósito principal de la demo y sería todo por ahora. Muchas gracias.